Cesión de derechos. Es el tema que vamos a explicar a continuación, presentado por estudiantes de la Universidad Libre de Colombia, sede Bosque Popular, para el área de contratos. Nuestros integrantes se conforman por Johnny Alexander Mayorga, Silvana Carolina Padilla, Juan Felipe Posada, Michelle Andrea Rubio, Katia Tobar y Stephanie Zarate. Hola muchachos, hoy les hablaremos sobre contrato de cesión de derechos. ¿Pero qué es un contrato de cesión de derechos? Este se entiende como la transmisión que se hace de una cosa a crédito o derecho en favor de otra persona, en el cual quien cede se llama cedente y quien adquiere se denomina cesionario. Para entender un poco más, les hablaremos de la clasificación de la cesión. Primero, en materia civil, hacen referencia a cesión de derechos, mientras que en contratos de cesión en materia mercantil hace referencia a cesión de contratos. En la cesión de derechos encontramos la cesión de créditos personales, de derecho de herencia, derechos litigiosos y cesión de bienes. En la cesión de contratos encontramos la cesión de derecho de bienes mercantiles, la cesión de cuota o partes de interés social en sociedades y la cesión de póliza de seguro. Primero, les hablaremos de la cesión de créditos. La cesión de créditos se entiende como un acto jurídico por el cual un acreedor que toma el nombre de cedente transfiere voluntariamente el crédito o derecho personal que tiene contra su deudor a un tercero que acepte que toma el nombre de cesionario. El acreedor puede ceder sin consentimiento ni conocimiento del deudor un crédito del que es titular. El deudor tiene que resignarse al cambio de acreedor, aunque éste sea menos grato. Entonces, la cesión, por ser un acto de disposición del cedente, tiene que hallarse asistido del poder necesario para disponer del crédito cedido. La cesión se cumple y se perfecciona por el efecto de la entrega del título justificativo que lleva la notada el traspaso del derecho con la designación del cesionario bajo la firma del cedente. Realizada la entrega del título en forma dicha, queda radicado el crédito en manos del cesionario y de este modo termina la primera etapa de cesión que se desarrolla entre el cedente y el cesionario. Una vez aceptada la cesión por el deudor o notificado legalmente de ella por el cesionario, este se vincula al contrato celebrado entre el cedente y el cesionario, pero únicamente en lo relacionado con el pago del crédito y con las excepciones que pueda. Bueno, a continuación te voy a explicar en qué consiste la cesión de bienes. Te voy a explicar qué es y en qué consiste. La cesión de bienes es un acto voluntario a través del cual un deudor que se encuentra accidentalmente insolvente de pagar cede sus bienes al acreedor con el fin de solventar su deuda. Bueno, al menos eso es lo que explica el artículo 1672 del Código Civil. Cesión o sustitución de contratos en materia mercantil, regulados por el artículo 887 del Código Comercio Colombiano. ¿Qué es la cesión de un contrato en materia mercantil? La cesión de contratos es un negocio jurídico mediante el cual una persona le transmite a otra su posición contractual, bien sea como acreedor o como deudor. Esto se lleva a cabo en un contrato celebrado con anterioridad. Dicha cesión podrá ser total o parcial. Requisitos para ceder la posición contractual. Se debe tratar de un contrato mercantil. El contrato debe estar pendiente de su cumplimiento o al menos en parte. La sustitución no debe estar prohibida por estipulación de los contratantes. Partes que intervienen en la cesión. Primero, el cedente es el que transmite la posición contractual, bien sea de forma pasiva o activa. Busca exonerarse de las obligaciones derivadas del contrato. Segundo, cesionario busca ingresar a la relación contractual, adquiriendo todas las obligaciones que tenía anteriormente el cedente.
Tercero, el cedido. Es la parte que permanece en la relación contractual. Este permanece de forma pasiva, a menos que se vea desmejorada dicha posición. Efectos de la sustitución. Entre el cedente y el cesionario surgen los efectos en el momento que se produce la cesión. Entre el cedido y los terceros surgen efectos a partir de la notificación o la aceptación de la cesión. La cesión abarca todos los beneficios, privilegios y excepciones derivadas del contrato. Cuarto, cuando el cedido no realiza reservas, el cedente se libra de toda responsabilidad y no se podrá oponer a ninguna excepción. Si la cesión se realiza de forma escrita, se tendrá que modificar de forma escrita. Cesión de derechos litigiosos. Principalmente para hablar de la cesión de derechos litigiosos tenemos que diferenciar dos partes de esto, y son la cosa litigiosa y el derecho litigioso, puesto que se pueden presentar ciertas confusiones al respecto. La primera de estas se trata del objeto en el que recae el juicio, es decir, cuando se discute en el proceso la propiedad y la titularidad de este. Y la segunda, el derecho litigioso, consiste en la tradición o en la posición que el demandante le otorga al cedente en un proceso. Lo que se cede es la eventualidad. Se cede un derecho litigioso cuando el objeto directo de la cesión es el evento incierto de la litis, del que no se hace responsable el cedente. Se entiende litigioso un derecho desde que se notifica judicialmente la demanda. Por otro lado, se dice que es eventual, como ya habíamos mencionado anteriormente, porque el cesionario, al aceptar la cesión, corre la suerte de ganar o perder el pleito. En el día de hoy les voy a hablar sobre la cesión de derechos herenciales. ¿Qué es? La cesión de derechos herenciales se puede ver como la convención por la cual un heredero cede a cambio de dinero la universalidad de los derechos pecuniarios que resultan para él de la apertura de la sucesión. Podemos encontrar una situación jurídica del cedente, que estaba establecido en el Código Civil como el que cede a título oneroso un derecho de herencia sin especificar los efectos de que se compone, no se hace responsable sino de su calidad de heredero o de legatario. La cesión de derechos hereditarios se puede transferir a título oneroso o gratuito, puede ser objeto de enajenación por acto entre vivo o causa de muerte. También encontramos unas características que son de gran importancia para esta cesión. La primera es que se debe especificar los bienes que se ceden. La segunda, se debe especificar el valor y el lugar. Y la tercera, se debe realizar mediante escritura pública. Hay que tener en cuenta también que existen unas prestaciones que se dan de manera mutua. La primera, si el heredero se hubiera encontrado o aprovechado de los frutos o percibido créditos o vendido efectos hereditarios, será obligado a reembolsar su valor al cesionario. Como segunda, tenemos que el cesionario, por su parte, será obligado a indemnizar al cedente de los costos necesarios o prudenciales que haya hecho el cedente en razón de la herencia. Y como tercero y último, Cesión de cuotas o partes de interés social en sociedades comerciales. En sociedades de responsabilidad limitada. La cesión de cuotas sociales constituye la transferencia total o parcial de participación o derechos que tiene un socio en una sociedad de responsabilidad limitada en favor de otras personas distintas a los consocios o a estos mismos. Características.
Tanto el cedente como el cesionario pueden ser personas naturales o jurídicas, con capacidad plena o no para ejercer el comercio. Código de Comercio, artículo 12 y 103. La cesión simple implica transferencia de las cuotas sociales y de sus derechos inherentes. Formalidades de la cesión de cuotas en la sociedad de responsabilidad limitada. En la cesión de cuotas de la sociedad de responsabilidad limitada prima el derecho de preferencia a favor de los socios. Por otro lado, cuando se efectúa la cesión, esta se deberá hacer mediante escritura pública, pues si no se efectúa esta formalidad hay ineficiencia de la cesión. En sociedades colectivas. En lo que respecta a las sociedades colectivas, los derechos de cada socio reciben la denominación de interés social. Cualquier socio puede enajenar su interés social y para hacerlo deberá recurrir a la figura jurídica llamada cesión propia de las sociedades de personas. Caben para la cesión de intereses sociales las siguientes reglas. Características. El socio que desee transferir su interés social deberá someterlo a consideración de la Junta de Socios. En segundo término, aprobada a cesión viene en favor de un tercero o de un consocio. Por tratarse de una reforma estatutaria deberá solemnizarse, es decir, elevarse a escritura pública. Copia de la escritura pública de cesión se inscribirá en el registro mercantil de la Cámara de Comercio con jurisdicción a domicilio social. Vale advertir que el cedente no queda liberado de su responsabilidad con motivo del negocio referido. Su obligación se extiende por un periodo de 1 año desde la fecha de la inscripción de la cesión en el registro mercantil. En sociedades comanditarias simples. Características. Dado el carácter mixto de la sociedad en comandita simple, los derechos de cada grupo de asociados adquieren denominaciones distintas. Así, los derechos de un socio colectivo se llama interés social, mientras que los de un comanditario reciben el nombre de cuota social. Tanto gestores como los comandatarios pueden ejercer el derecho de cesión sobre las partes de intereses y las cuotas sociales. Características. En primer lugar, los socios colectivos pueden ser sus derechos, pero tal hecho implica la aprobación unánime de los asociados. La cesión de cuotas de un comanditario puede efectuarse con la aprobación unánime de los demás socios comanditarios. En este evento, el socio que pretenda ceder cuotas las ofrecerá a los demás socios por conducto del representante legal de la compañía. Se dará traslado inmediato a los socios para que manifiesten si desean o no adquirirlos. En sociedades unipersonales. El titular de la empresa unipersonal podrá ceder total o parcialmente las cuotas sociales a otras personas naturales o jurídicas, mediante documento escrito que escribirá en el registro mercantil correspondiente. A partir de ese momento se producirán los efectos de la cesión. En sociedades de hecho. Los derechos que posee un asociado en las sociedades de hecho son perfectamente cedibles. La sociedad de hecho no requiere de matrícula mercantil, tampoco obliga a la inscripción de cesión de derechos.